Bienvenidos a Cuentos Reunidos. Soy Silvana Aye. Cuando Juan Manuel Cuello me propuso narrar uno de sus cuentos para este podcast, no dudé ni un segundo. Y cuando leí Terapia, supe que era el indicado. Me encantó. Es la historia de María Pilar, una artista que pasó toda su vida huyendo. Primero de las expectativas de sus padres, después del éxito que ella misma construyó. María Pilar pintaba en secreto, escondía sus obras debajo de los pulóveres, se inscribió en Bellas Artes cuando todos esperaban que fuera médica y cuando finalmente logró ser reconocida, cuando sus cuadros se exhibieron en el Malva, cuando la prensa habló de ella, se dio cuenta de que seguía sin ser libre. Terapia es un cuento sobre la búsqueda de la propia identidad, sobre cómo a veces construimos nuestras propias jaulas, y sobre el coraje que se necesita para volver a empezar. Odiaba tanto a las olas que acabó dentro de una tempestad. Se sentía a gusto en soledad. Las multitudes la abrumaban y mucho más seguir los prototipos de niña ejemplar que pretendían inculcarle sus padres al comienzo de cada día. Acordate de esto, fíjate en lo otro, no comas eso, y ya que está, volvé temprano. Y abrigate, le decían en invierno. Trataba de no seguir ninguno de sus consejos e instrucciones y se frustraba cuando lo hacía. Tal vez tengan razón, pensaba, y eso la deprimía. Y entonces pintaba sola en su cuarto, sin teléfono y sin redes, sin otra conexión que la que le proporcionaban las témperas y acuarelas. Repetía figuras a mano alzada, comenzaba haciéndolas pequeñas y las aumentaba mínimamente, como cuando se cambia el tamaño de las letras en el Word. Las guardaba en una carpeta que ocultaba debajo de la pila de pulóveres. Solo se las mostraba a su hermano menor, que a pesar de ser el hijo ejemplar y el favorito, envidiaba la rebeldía de su hermana. Llega un punto en que los padres se rinden ante sus hijos. Desde su perspectiva histórica atravesada por errores y horrores, creen poder evitar las equivocaciones o pasos en falso de sus hijos. Te lo dije, me hubieras hecho caso, no tengo estas canas al pedo, son algunas de las frases que alimentan el distanciamiento filial. A pesar de ello, los padres nunca pierden las esperanzas de que sus hijos modifiquen sus conductas a imagen y semejanza. Pero María Pilar se empecinaba y trabajaba duro en no ser como ellos. Se inscribió en la Facultad de Bellas Artes y angustió a su madre durante meses. Tenías todo para ser médica. Te hubiera quedado el consultorio para vos. No te imaginás lo que nos costó a tu papá y a mí tener un lugar para trabajar de manera independiente. Al inicio de cada sesión le decía a su terapeuta, no quiero ser como ellos. Y sentía lástima por su hermano que seguía los pasos que ella esquivaba. Sus pinturas ya no solo eran admiradas por su hermano, sino también por profesores y compañeros de estudio. Fue invitada a una exposición en el Malva y sus obras causaron un gran impacto en un público especializado. La prensa habló de ella, pero más la sorprendió el cambio de actitud de su madre. Te felicito, hija. Me gustan mucho tus cuadros, pero no entiendo, ¿por qué nunca me los mostraste? Es una pregunta retórica, mamá, le dijo, y dejaron de hablarse por largo tiempo. Esto me excede, le dijo su terapeuta. Es que el arte nos excede, le respondió. María Pilar, como firmaba sus cuadros, sin hacer referencia a su apellido, comenzó a ser conocida en el mundo de la pintura primero y en el de las personas famosas después. Se encontró en el lugar que nunca había querido estar. Debía asistir a exposiciones y a muestras. Necesitaba de los servicios profesionales de una contadora y de un abogado, y tuvo que ajustar su tiempo a una agenda cargada de horarios, citas y participaciones que no podía rechazar. Porque en definitiva, de esto vivo, le decía a su hermano al otro lado del teléfono, que atendía a sus pacientes en el consultorio que había heredado de sus padres. Un día, que podría haber sido uno cualquiera, se sintió asfixiada. Pensó en su vida y abandonó a todos, incluso a su esposo, que no paraba de decirle que quería tener hijos. Se fue a un rincón inhóspito de la Patagonia. Hacía dulces que vendía en verano a turistas despistados. Cuidaba sus ovejas e hilaba la lana con la que tejía sus propios pulóveres, pero no sostenían sus obras pintadas a mano alzada y de inspiración rebelde.
Los martes a las 3 de la tarde, en el horario que mantenía las sesiones con su terapeuta, se sentaba en la única mesa de la casa y escribía historias que siempre empezaban de la misma manera. No quiero ser como ellos. María Pilar. María Pilar. María Pilar. Así firmaba sus cuadros, sin apellido, sin referencias familiares, solo su nombre, su identidad propia. Y al final, en la Patagonia, lejos de todo y de todos, seguía buscándose. Escribía historias cada martes a las 3, en el horario que antes tenía terapia. Porque tal vez esa es la verdadera terapia, encontrar el espacio y el tiempo para preguntarnos quiénes somos realmente. No quién quieren que seamos, no quién creemos que debemos ser, sino quiénes elegimos ser. Este fue Terapia. Gracias por escuchar y gracias, Juan Manuel, por confiarme tu historia. Nos encontramos en el próximo episodio.